Victoria de Oscar Piastri en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 de 2025. Después de la clasificación no era uno de los favoritos a ganar la carrera, salía desde el cuarto lugar y por delante tenía un Mercedes que había sido muy rápido, un McLaren y un siempre competitivo Max Verstappen. Sin embargo, Oscar Piastri se las apañó para llevarse el triunfo con un poquito de suerte en la primera vuelta y jugando muy bien sus armas en la lucha directa con Max Verstappen. Tercer triunfo consecutivo del piloto australiano que empieza a distanciarse respecto a Lando Norris, lo cual es muy relevante en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Lo analizamos. En cierta medida es algo cíclico la Fórmula 1 cuando hay normas ambiguas, cuando hay normas polémicas que siempre se suelen llevar al límite hasta que acaba explotando. De momento no ha explotado, me extrañaría que no lo hiciese en breve, pero efectivamente volvió a ocurrir. Una primera vuelta donde en la primera curva los pilotos están más pendientes de echarse de pista que de trazar correctamente. Ocurrió en Arabia Saudí, ocurrió en la Sprint y efectivamente ocurrió en esta salida del Gran Premio de Miami, donde los platos los pagó Lando Norris. Luchaba directamente con Verstappen, en la primera curva se respetaron dentro de lo que cabe, pero en la segunda Verstappen no le dio ningún espacio, Lando se tuvo que ir por fuera, de hecho pasó por encima de un charco, lo que le complicó mucho su carrera y se reincorporó a la pista en sexta posición, complicando así mucho sus posibilidades de victoria. Por detrás luchaban Oscar Piastri y Andrea Kimi Antonelli, pero rápidamente el de Mercedes tiraba la toalla, no se veía con ritmo suficiente y le dejaba la puerta abierta a un Piastri que empezaba a luchar ya de tú a tú con Max Verstappen. Por detrás, Lando Norris, sí es cierto que no tardaba en remontar, pero el diferencial perdido con Piastri ya era considerable. Empezaba Oscar Piastri a atacar a Max Verstappen, pero con esta norma tan estúpida que ahora impera en la Fórmula 1, el piloto neerlandés se dedicaba a defender el interior y a hacerse ancho tanto como era posible en la salida de las curvas, es decir, muy complicado adelantar. Porque sí, el McLaren era rápido, era mucho más rápido, más de un segundo por vuelta, una auténtica barbaridad lo que corrían los McLaren en este circuito en comparación con el resto de rivales. Y sin embargo, a Piastri le costó muchas vueltas adelantar a un Verstappen y eso que digamos que el piloto se guardaba todo el extra de electricidad para la recta para que con el DRS no fuese vulnerable, quedando un poco, digamos, lastrado en el resto del circuito. Aguantó bastante Verstappen, pero al final era tarde o temprano iba a acabar ocurriendo y encontró Piastri la forma. Más bien Verstappen sufrió uno de lo que él define un problema de frenos, de estos que se suele quejar tan a menudo. Se fue apenas un metro largo en la primera curva y Piastri aprovechó la ocasión. No tardaría en llegar Lando Norris, que de nuevo un ataque, varias salidas de pista. Lando se fue fuera intentando adelantar, tuvo que devolver posición, le costó mucho adelantar a Lando, también lo consiguió y entonces ya había una diferencia de 9 segundos con Oscar Piastri, quedando la carrera vista para sentencia, ya que rápidamente se vio que los McLaren tenían un ritmo muy superior al de Verstappen. De hecho, Verstappen tendría que ir controlando para que los Mercedes no fuesen un problema. Y de hecho, Mercedes tiene gran parte de culpa del resultado final de carrera, en el sentido de que Andrea Kimi Antonelli, que no estaba nada cómodo con los neumáticos, lanzó un undercut del que Red Bull decidió protegerse. Le salió bien protegerse con Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, estas paradas en la vuelta 26 vinieron acompañadas justo por un coche de seguridad virtual que facilitó el parar a rivales directos. Los Ferrari, que no le ganaron la posición a Red Bull, pero sí lo hizo George Russell, que parecía sufrir en esta carrera y se colocó en tercera posición y además le regaló la parada a los McLaren por si no tenían suficiente ventaja. Max Verstappen se veía entonces obligado a remontar, al menos a ganarle la posición a George Russell, mientras que atrás se barajaba bastante el tema de los Williams, enfado entre ambos Williams porque se atacaron teóricamente cuando no deberían hacerlo. Lewis Hamilton se pegaba también a Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli, un poquito en tierra de nadie, se ponía una carrera quizá teóricamente interesante para la segunda mitad. Aunque eso sí, un sabor amargo
el que la única parada de la carrera fuese o viniese condicionada por este coche de seguridad virtual. Hay poca estrategia y encima nos la quitan. Tras este periodo de coche de seguridad virtual por abandono de Oliver Birman, vino acompañado justo otro de otro Ferrari, del de Bortoleto, también con aparentes problemas de motor. Después de darse la bandera verde, Lando Norris decidió que no tenía nada que perder, agachó la cabeza y empezó a tirar al máximo. Su diferencia, mejor dicho, de 9 segundos, empezó a reducirse ostensiblemente. ¿Cuánto podría tener guardado Piastri? ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar el piloto de McLaren? Pues no está claro, pero sí que Lando Norris recortó mucho la distancia hasta la bandera a cuadros, señal de que el piloto, a diferencia de lo ocurrido en Japón, ahora sí quiere ir al ataque, ahora sí siente que necesita recortar puntos. Por detrás, Russell Verstappen. Lo intentó el piloto de Red Bull con neumático duro, mientras que Russell tenía medio, que aparentemente era un neumático mejor. Recortaba Verstappen, pero al llegar al 2,5 se quedaba ahí. De nuevo el aire sucio, de nuevo la dificultad para adelantar, que nos hace plantearnos qué diablos ha pasado con esta normativa técnica que venía justamente a todo lo contrario. Y sin embargo tenemos unos coches hipersensibles a las turbulencias que teóricamente iban a ser reducidas a su mínima expresión. Por eso se ha aceptado este efecto suelo, se aceptó los tapacubos tan horrendos, se aceptó unas zonas limpias de trabajo aerodinámico que, visto lo visto, no parece estar dando sus frutos. No pudo hacer nada más Verstappen, así que George Russell se quedaba a esa posición del podio. Una carrera, un gran premio donde ni tan siquiera fue más rápido que Andrea Kimi Antonelli, pero estos coches de seguridad tienen estas cosas que barajan la carrera. Cuarta posición para Verstappen, quinto Alex Albon, gran carrera de los Williams, aunque como decíamos polémica en el equipo, ya que teóricamente Carlos Sainz le avisaron de que no iba a ser atacado, pero Albon le atacó. También tuvieron un contacto en la curva en la primera vuelta que pudo acabar con los dos fuera de pista, fuera de carrera. Y sobre todo la diferencia de posiciones entre Albon y Sainz, más posiciones que de tiempo, enfadó bastante, tenía al piloto español bastante frustrado. Tras Albon, Andrea Kimi Antonelli, un poquito en tierra de nadie, muy rápido en clasificación, pero en ritmo volvió a sufrir un poquito. No obstante, el fin de semana del piloto del Benjamín de la categoría, bastante reseñable. Tiene muy buena pinta este piloto italiano. Séptimo y octavo lugar para los Ferrari, que fueron objeto de miradas en la segunda parte de carrera, sin mucho sentido, porque estaban luchando por una séptima posición. Es cierto que Hamilton venía con teóricamente unos neumáticos más rápidos y no cesaron las quejas, los lamentos, los lloros por radio para pedir un cambio de posiciones con el objetivo de atacar a Andrea Kimi Antonelli. Muy lentos como siempre Ferrari, podrían haber tomado una decisión muy rápido, pero demoraron más de 5 vueltas para exigir ese cambio de posición. Hamilton recordaba lo que él hizo en China, muchos lloros y lamentos, y al rato, visto que Lewis Hamilton no era capaz de recortar lo suficiente como para atacar, volvieron a pedir un intercambio de posiciones. No se lo tomó nada bien el británico, ironizaba si también tenía que dejar pasar a Carlos Sainz. Frederic Vasseur intentaba quitarle hierro al asunto, pero la verdad es que una guerra bastante absurda, un espectáculo lamentable por parte de Ferrari, sobre todo por lo dicho, luchando por una séptima posición. Habrá que ver cómo avanza esto, porque no es un buen escaparate justo antes de Imola, una de sus carreras de casa, el circuito Enzo de Dino Ferrari. Tras Hamilton, Carlos Sainz, un poco dolido en el orgullo por esa lucha. Digamos que la posición de Albon, ese quinto lo podría haber ocupado él, pero no salió. Tras Sainz, última posición de puntos para Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda, que tenía una sanción de 5 segundos por exceder la velocidad en boxes y que le fue de menos de 2 décimas el perder la posición o no con Hadjar.
No sabemos ahora mismo si hubo órdenes de equipo o si simplemente en las últimas vueltas ambos estuvieron tirando al máximo, porque la diferencia fue entre 4,5 y 5,5 segundos, pero finalmente puntos para el japonés y se queda sin ese premio Isaac Hadjar, que en cualquier caso una muy buena carrera para el piloto de Racing Bulls. Tras él, Esteban Ocon, que esta vez no pudo rentabilizar una gran clasificación. Pierre Gasly, muy retrasado e investigado. También estuvo investigado Carlos Sainz por no respetar una bandera amarilla, aunque quedó en una advertencia para ambos. Nico Hülkenberg y las dos últimas posiciones para Fernando Alonso y Lawrence Stroll. No terminó la carrera Liam Lawson, que tuvo un contacto en la primera curva con Doohan, y si bien en un principio pudo seguir, parece que tenía más daños de los aparentes y se acabó retirando alrededor de la vuelta 36. Problemas de motor, como hemos comentado, para Bortoleto y para Birman, y no pasó de la primera vuelta el mencionado Doohan, que ahora tendrá que soportar otra vez un periodo de cuestionar si va a continuar en esta Fórmula 1 o no. La carrera no terminó con la bandera a cuadros, ya que Red Bull presentó una protesta en contra sobre George Russell, que teóricamente no había respetado la bandera amarilla. Una bandera amarilla, la de Bortoleto. Si nos vamos a los datos, es cierto que en ese momento el diferencial entre Russell y Verstappen aumenta en casi un segundo. Fue el propio piloto el que pidió que comprobaran si había respetado o no la bandera amarilla. La FIA no lo consideró así que Red Bull tuvo que presentar la protesta, pagar los 2.000 euros de fianza y que los comisarios estudiasen el caso. Unos comisarios que realmente actuaron de forma un poco sorprendente, ya que en el escrito parecen más un abogado defensor que unos jueces. Hablan de la ambigüedad de la norma, de la ambigüedad de lo que significa levantar o no el pie. Dicen que Russell, aunque su velocidad no disminuyó mucho, si te tienes que meter a hablar de velocidad absoluta, velocidad relativa, mal vamos. Que levantó el pie un 30%, que es cierto que la velocidad no disminuyó mucho, pero que la norma es ambigua, que no aclara cuánto es levantar o no levantar, que eso queda a criterio de los comisarios, y está claro que en esta ocasión los comisarios no estaban muy por la labor de cambiar el resultado. Más de 4 horas para pronunciarse, ya madrugada en Europa, pero finalmente tuvimos resultados firmes con Verstappen cuarto y Russell un nuevo podio para el piloto británico que sin hacer ruido, en una carrera sin ritmo vuelve a sacar un gran resultado. Oscar Piastri es más líder, derrotado en la sprint, pero reforzado en la carrera principal, donde irónicamente clasificó peor. 32 puntos suma el piloto de McLaren en este gran premio, que acumula ya 131 por los 115 de Lando Norris. Aún no llega a esa carrera de distancia, pero empieza a acercarse. Empieza Lando Norris a sentirse un poquito incómodo. Mantiene la tercera posición más Verstappen, pero ya con 99 puntos, 32 puntos de distancia. No está siendo suficiente las artes del piloto neerlandés para mantenerse en la lucha por el título. Un Red Bull que el sábado parece ser capaz de luchar, de mantenerse, pero en ritmo de carrera aún le falta mucho. Y como decíamos, sin hacer ruido, cuarto lugar para George Russell, 93 puntos, y ya sí, un gran corte distanciado. Charles Leclerc, 53, Andrea Kimi Antonelli, 48, Lewis Hamilton, 41, y Albon, el mejor del resto, 30 puntos por los 14 de Ocon y de Stroll. 9 puntos para Tsunoda, que volvió a sumar tanto en la sprint como en la carrera principal. Y seguimos sin puntos para Fernando Alonso, lo cual seguro que le duele en el orgullo. Sí sumó 2 puntos Carlos Sainz, que ya acumula 7, lejos también del objetivo. En constructores se escapa y por bastante McLaren, sumó 58 puntos en este gran premio. 246, 141 para Mercedes, 105 para Red Bull, que milagrosamente se mantiene aún por delante de Ferrari con 94 puntos. Ya un gran corte, Williams 37 puntos, farolillo rojo, Sauber con 6 puntos. Próxima cita, Gran Premio de Emilia-Romagna en Imola, en lo que será un triplete de carreras, Imola, Mónaco y Barcelona. A ver cómo avanza esta Fórmula 1, porque la verdad es que se está poniendo bastante emocionante.